Los templarios fueron considerados los constructores más revolucionarios de su tiempo. Se murmuraba que los conocimientos de arquitectura los adquirieron mientras permanecieron en Jerusalén. Lo cierto es que estuvieron asentados en las ruinas del Templo de Salomón, en cuyo interior se decía que se había ocultado el Arca de la Alianza, que contenía todos los conocimientos de la humanidad. Nunca revelaron dónde habían adquirido esos conocimientos. Otra característica que siempre está presente en las edificaciones templarias es su calculada ubicación. El cañón del río Lobos, en Soria, ilustra perfectamente esta mentalidad templaria. Los templarios sabían que hay determinados lugares en los que se experimenta la acción de unas fuerzas desconocidas. Por eso construyeron sus templos, sus monasterios y sus castillos en los lugares en los que esas fuerzas se manifestaban más claramente. Hay muchos ejemplos de edificios llamados de poder construidos en núcleos energéticos. El monasterio de San Lorenzo del Escorial o la Basílica de Cuelgamuros son algunos de los más conocidos. Los griegos y los romanos construían templos para profecías, los oráculos, solo en sitios mágicos. Hoy en día sabemos, gracias a la geobiología, que esa fuerza es energía telúrica que se centra en algunos puntos, así como sabemos que estimula la percepción extrasensorial. No es casual que las edificaciones templarias ocuparan no solo lugares estratégicos, sino que precisamente recorrieran las fallas telúricas de la península. El cañón, según la leyenda cristiana, fue hecho por la pezuña del caballo de Santiago. En esta piedra, según la misma leyenda, quedaron grabadas las huellas de la herradura. Y la espada, al caer, marcó el lugar donde se edificó la ermita. El cañón del río Lobos es un centro de energía telúrica. Por su situación, es un punto estratégico en una de las más importantes rutas hacia Santiago de Compostela. Llegó a haber por los alrededores hasta 12 edificaciones templarias. De todos estos edificios que controlaban la zona, quedan dos, el Castillo del Cero y la ermita de San Juan de Otero, también llamada de San Bartolomé, que se supone es lo que queda de un antiguo monasterio. Ambos edificios presentan peculiaridades que ilustran perfectamente el simbolismo templario. El castillo, pese a estar casi derruido, mantiene alguno de estos elementos simbólicos. El primero sería la muralla. Su trazado no es solo defensivo. Tiene 3 anillos recordando un laberinto.
Para los ocultistas, el laberinto es el símbolo del intrincado camino que ha de recorrer el espíritu hasta encontrarse con la verdad suprema. En el centro, la torre del homenaje, cuadrada, cuyos ángulos coinciden exactamente con los 4 puntos cardinales. En lo alto aún se puede ver el sello templario, el Cordero Místico. El entorno del cañón del río Lobos resulta impresionante. La tierra parece haber sido hendida por un profundo tajo. El efecto es grandioso. Los templarios buscaban, de manera perfectamente calculada, transmitir la impresión de belleza, fuerza y misterio. Había belleza en los entornos, en los paisajes y en la rotunda severidad de sus edificaciones, en las líneas puras de sus muros. Había fuerza en los lugares elegidos para erigir sus fortalezas, lugares estratégicos, casi siempre inexpugnables. Había, sobre todo, misterio. En este lugar, como en tantos otros enclaves templarios, se percibe el misterio. Tanto si se trata de un castillo como de una sencilla ermita, siempre se experimenta la sensación de que su estructura, sus ornamentos o su emplazamiento responden a un plan que se hurta al entendimiento común. Los templarios no revelaron sus conocimientos, pero sí explicaron claramente el porqué de su secretismo. La ciencia, decían, es un arma peligrosa que da el poder y solo debe controlarla quien sea limpio espiritualmente, quien se haya despojado de las peores pasiones humanas. Para alcanzar este grado de espiritualidad es necesario apartarse en cierto modo del mundo y recluirse para meditar en lugares como este. El peligro que entraña el conocimiento sin una preparación espiritual no es un concepto privativo de los templarios. Incluso en nuestros días, el judaísmo reserva el estudio de la cábala a un determinado número de iniciados, porque afirman que acceder a ella sin preparación puede conducir a la locura. La ermita de San Bartolomé, erigida en el siglo XIII, tiene un gran significado simbólico. Para empezar, está al lado de una gruta. Desde la antigüedad, las grutas han sido consideradas lugares mágicos. Son sitios que se han producido por una fisura en las montañas, iguales a las que se producen en nuestra conciencia cuando dejamos de atrincherarnos en nuestra parte racional y permitimos que el material de la fantasía entre sin restricciones. Penetrar en una cueva es como penetrar en la madre tierra, la depositaria del secreto de la vida. Es como introducirse en su útero. Quienes habitan en ellas acaban alcanzando el conocimiento. Están sumidas en la penumbra para facilitar la introspección, por lo mismo que en todos los templos de todas las religiones, la sala más sagrada está casi a oscuras. Por otra parte, la piedra es el elemento que mejor recoge el magnetismo de la tierra
y propicia la inmersión en el inconsciente colectivo. Todo parece conjurado: la cueva, el río, el magnetismo, para una transformación psíquica semejante a un renacer interior. Pero el conocimiento de la energía de este lugar es muy anterior a los templarios. Esta zona era un punto mágico desde la más remota antigüedad. En las cuevas situadas en lugares con magnetismo es más fácil conectar con el mundo del inconsciente y lo sobrenatural. Hay que recordar que muchas cuevas en las que se han producido apariciones milagrosas tenían ya fama de lugares sagrados, como Covadonga o Lourdes. No muy lejos del cañón del río Lobos nos encontramos con otro ejemplo del valor iniciático que se daba a las cuevas: el templo de San Saturio, un santo con tal fama de sabio que otros santos venían a pedirle consejo. San Saturio no está ya al lado de una cueva, sino excavada en el mismo interior de la montaña de Santa Ana, una montaña que ya desde época precristiana tenía fama de mágica. Ana, no hay que olvidarlo, es el símbolo de la madre de todas las madres, la tierra. Más allá del monasterio templario de San Polo, en Soria se encuentra la ermita de San Saturio. Está sobre una roca, sobre una cueva más exactamente, y está al pie de la montaña de Santa Ana, que es la montaña sagrada, porque Santa Ana es la gran madre, la madre tierra, y por lo tanto ya nos está indicando un simbolismo importante. Puesto que el monasterio de San Polo era templario, se supone que San Saturio en la época medieval estaba bajo los dominios del Temple. Entonces se llamaba de San Miguel, porque esta ermita se ha llamado de San Miguel de la Peña hasta el siglo XVIII. El arcángel San Miguel era uno de los más apreciados por la orden del Temple, dado que está vinculado a la dualidad del bien y el mal, un concepto muy querido por ellos. Por otra parte, es curioso que pasan los siglos y esas huellas templarias quieren permanecer de algún modo. Y de esa forma tenemos una capilla barroca que es octogonal, y es que el octógono, que es el 8, es un número sacro para los templarios, que lo utilizan en muchas de sus construcciones. El 8 es el símbolo del renacimiento, de la resurrección, pero antes hay que morir, y aquí en San Saturio simbólicamente se muere. Y hay otro símbolo templario muy curioso, y es la tau. Es una de las cruces arquetípicas sorianas que se encuentran también en San Saturio, siglos después de la desaparición del Temple. Pero quizá el símbolo más curioso es el propio nombre del santo, San Saturio. Saturio, que nos remite a Saturno, a la alquimia, y ahí hay un simbolismo muy importante. En la capilla octogonal barroca de San Saturio se encuentra la reliquia más importante, el busto relicario más famoso de todos los que en los sorianos rinden culto. Es un busto triangular del que solo asoma la cabeza de San Saturio. Por otro lado, encontramos que Saturno Osiris nos remite a la alquimia, y en la alquimia lo que simbolizan es la primera fase, la más importante, la nigredo, es decir, aquella fase en la que uno se encuentra con sus propios demonios interiores, con la sombra que todos llevamos dentro. Y para ello hay que morir, para poder volver a renacer. Hay que adentrarse en la negritud que uno lleva para poder salir con una nueva luz. Eso es lo que quizá simboliza más San Saturio. Y es curioso advertir en la iconografía de la capilla octogonal de San Saturio que las 4 virtudes cardinales que están al lado de San Miguel ostentan unos emblemas que nos remiten a un culto anterior, a un culto pagano, pero que están muy vinculados con San Miguel, porque San Miguel sustituye, reemplaza en el cristianismo a Hermes, a Hércules e incluso a Apolo. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos a las virtudes cardinales portando unos emblemas curiosos. Tenemos, por ejemplo, a la balanza. La balanza la portaba San Miguel, pero también anteriormente en Egipto la portaba Thoth y la portaba Anubis. Tenemos también otro emblema curioso, que es la lira. La lira es la que Hércules da a Apolo. Hay también otros elementos, como es la columna. La columna es el elemento emblemático de Hércules y de Hermes. Y por otro lado tenemos el caduceo. El caduceo lo podemos ver todavía en muchísimas imágenes. Representa a Mercurio. Y Mercurio, todos los mitólogos y simbólogos están de acuerdo, fue quien precedió a San Miguel antes de la cristianización.